esta es la vía que sale de la zona urbana del municipio de La Ceja y que lo lleva uno hacia el corregimiento San José, hacia todas estas veredas, hacia Colmenas, hacia el municipio de Abejorral, hacia el Guayco, al Salto del Buey, bueno, toda esta región. Hoy vamos a estar acá hablando con las personas mayores para que nos cuenten historias sobre este sector. Cuenta la historia y nos cuentan algunos de los habitantes que acá fue donde nació La Ceja, que las primeras casas se hicieron acá en esta zona de El Tambo. Bienvenidos todos a nuestro programa. A través del estudio de los hechos, acontecimientos y personajes de la historia de un pueblo, se van identificando las manifestaciones culturales que cada época van marcando en las costumbres de la sociedad local. ¿Y usted vivía aquí sola o con quién vivía? Con los papás, con los viejos, con los padres de ellos. Víctor Ríos y María Jesús Valencia. Entonces esta es de las casas más antiguas de por acá. Las viejas. No, también allí donde Rita vive también es muy vieja esa casa. Sí, cuénteme a ver. Esa casa es muy vieja, Ave María. Pues La casa de Ramón Echeverri, es esa. Esa era la de Ramón Echeverri. Esa era la de de los padres, de los papás. de él, de Ramón Echeverri. Y esta que hay aquí enseguida amarilla. Esta es de Adolfo. Este es de Adolfo Castro. Pero esa gente vino de Versalles. ¿Y ustedes sí son de acá de La Ceja? Sí, nosotros somos de aquí. Cuéntame, pues usted ya me contó que tenía 92 años. ¿Qué ha hecho en estos 92 años usted? ¿No? Ella tuvo kinder aquí. Sí. Había una Usted escala era profesora, sí. Cuénteme a ver. Ella tuvo Tuve kinder un así. kinder aquí y ahora me nombraron Papayuco y yo no fui. ¿Por qué? Para andar para arriba y para abajo, en el invierno. Pues que Payuco queda aquí cerquita. ¿Ah? No, Tampoco. pues para... Para andando para arriba y para abajo. Queda muy retirado. ¿Y con cuántos niños inició usted el kinder? ¿Ah? ¿Con cuántos niños? Yo tenía 12. De aquí mismo del De sector. aquí mismo del Tambo. De aquí mismo. ¿Y de qué horas a qué hora los Todo tenía? el día, de las 7 hasta las 4 de la tarde. Claro que los largaba a almorzar. Claro, y iban a volvían almorzar y volvían. ¿Y qué le enseñaba? Ya desayuno, de todo. La religión. Catecismo, historia sagrada, y de todo, historia patria. ¿Y la sobrina la tenía ahí en el kinder también? ¿Ah? A la sobrina también la tenía en el kinder o ya estaba más grande. No, esa No. ni se sabe. También sí, también me tuvo aquí en el kinder. También estaba aquí en el kinder y el kinder se fue para allá para la escuela. De abajo. Para... ¿Y esos alumnos de su época, de quiénes se acuerda? ¿Quiénes eran alumnos suyos? Los niños que eran alumnos suyos, ¿de quiénes se acuerda? Está Miguel Zapata, hijo del difunto Juan Zapata. Y Está Gela Miguel. también. Todos esos Zapatas de Esos de hijos abajo. de Juan Zapata y estos de este Emilio Gómez, que viven aquí en Postobón. También. Esos estuvieron aquí. ¿Y en esta casa tan pequeña, ahora que en el No, patio también? No, en esta pieza. Ah, en la pieza. En esta que sigue. Ahí era donde ya les enseñaban. ¿Y qué más ha hecho? Cuénteme a ver. No más. Pues que ella ya hizo lo que iba a hacer, que ya que ¿Ya qué más va a hacer? ¿Qué más va a hacer? ¿Y nunca tuvo novio ni nada de eso? No, no me gustó. No. No.
Ah, pero ¿y si nunca había tenido que vaya a hacer? Por eso Si nunca tuvo que iba a tener, no, ¿quién no le iba me a gustaban gustar? los novios. Ah. Me gustaban a ver, pues no me gustaba ver. Mentira, que sí tuvo uno que se le murió por allá por el Ese alto. que Cuente mataron pues, a- a ver, entonces, ¿cómo No, la ese cosa? que mataron allí en las palmas, Que se mató que por tenía allá. carro. Ah, Ese era el novio. ¿que se mató hace cuánto? A ver, María, ¿cuánto era eso? Eso hace mucho tiempo ya. ¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo era Alba? Ah, no, yo no sé. ¿Y entonces por qué me está diciendo que no tenía novio? Ah, pero no te no es. Ah, entonces por eso ya no le gustaron más. ¿A qué más? Ese lo quiso mucho, ¿cierto? Por eso. No, con una conversar lo iba a querer. Una conversar apenas. No conversaron En las con fiestas de la Virgen. Ah, picarona, no. Ay, ¿De dónde conversaron? Allá en la plaza. en la plaza. Al escondido de su mamá y de su papá. Ah, Al escondido de su mamá y de su papá. sí, yo no estaba con ellos, ellos estaban aquí. Ellos estaban aquí. Y el muchacho era del Canadá. El canal es una vereda por acá. No sé. O de ese No, de país. Canadá, que por allí, por los lados de Guamito. Vaya por los de Guamito. Y entonces, y no conversaron sino una vez y quedaron de novios y se fue. Y lo mataron. Lo mataron, no fue que se mató, pues. No, mira se cómo- mató en el carro. Ah, entonces fue que Él se mató y manejaba no lo un- mataron. Manejaba un carro Mm. y se rodó el carro. La Escuela Rural del Tambo empezó a funcionar en el año 1975, año en que llega de Venezuela la señorita Aurora Osorio y se da cuenta de que en la vereda hay muchos niños que no tenía quien los catequizara. Bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, felices de estar viendo esta belleza de casa que me estaba contando usted que esta fue una escuela inicialmente. Fue una escuela inicial con los niños que estaban por aquí sin protección y sin intención de niños aprender a leer. Ya estaban demasiado grandes, entonces yo les propuse que si querían aprender a leer y a escribir, que trajeran un lápiz y un cuaderno, porque primero venía una catequesis. Sí. Me di cuenta como a los 3 meses que los niños no sabían leer ni escribir. Entonces les pregunté que si ellos querían aprender a leer y a escribir, que le dijeran a su papá que le diera un lápiz y un cuaderno. Ya el lunes aparecieron aquí todos con el lápiz y el cuaderno. ¿Qué me tocó? Ponerme a dar la primera clase. Y así seguimos 4 años. Los niños se iban y volvían, y se iban y volvían, y no se iban para el pueblo, sino que seguían acá. Y eran bastantes los niños. Llegamos a tener 60. Ah, una gran cantidad. Entonces ya le pedimos la aprobación, yo fui al ministerio a ver si me aprobaban la escuela, y sí vinieron de allá y me la aprobaron. Pero resulta que a los 3 meses mandaron maestra pública y ya había que cerrarla. Porque a mí no me dejaron siguiendo con la escuela, sino que mandaron maestra por la educación. Entonces, ¿se sintió Entonces usted? ya pues no se podía dejar así que la casa siguiera, porque entonces ya no se podía. Había que cerrar acá y que les hicieran escuela. Que ese era el motivo que yo buscaba, que les hicieran una escuela por aquí más cerca de estos niños. Pero fue muy difícil conseguir lote. Entonces le dejamos aquí otros 6 meses, porque eso fue como a principio del año.
Dejamos aquí otros 6 meses y a los 6 meses ya consiguieron allí en el Tambo una casa vieja, la alquilaron. Entonces ya se fueron y los niños no se querían ir, no que querían seguir acá, y entonces yo por ese motivo me quedé así y me tuve que ir de aquí para que los niños sí se fueran para allá y cerrar la casa. ¿Y para dónde fue? Me fui para el Catatumbo. Ah, Vino un sacerdote de allá y me dijo, Aurora, ¿tú qué estás haciendo ahora? Y yo, nada. Entonces me dijo, ve, personas como tú necesitan en el Catatumbo. Voy a traer a Monseñor para que hable contigo. Y entonces le dije yo, tráigalo para ver si de pronto suena. Y verdad, vino Monseñor, conversó conmigo y me dijo, la espero por allá en el Catatumbo. Yo le dejo el pasaje con mi hermano. Y fui donde su hermano, que también era sacerdote, me dijo, no, pero es que para el Catatumbo necesito son personas jóvenes. Y le dije yo, yo no sé, pero a mí me dijeron que me dejaban con usted el pasaje. Y me dijo, yo no lo puedo creer. Y bueno. Entonces yo saqué pasaje de mi bolsillo y me fui sola. Pero entonces usted es muy recorrida, porque antes de poner la escuela aquí estuvo en Venezuela. Estuve en Venezuela, estuve en Arauca, en Puerto Rondón, porque siempre me gustó la misión. Y me buscaban de misionera, pero era solamente para dar clase. Así como los sacerdotes en esas misiones, que hay muchos niños que no pueden ir a clase por lejos, por pobres, porque los echan de la escuela. Entonces los sacerdotes recogen a esos niños y les ponen una profesora particular en la misma casa cural, y entonces para eso me buscaban. Porque ellos sabían que yo era normalista y podía desempeñar ese oficio en la misión. Por eso soy recorrida. Pero no porque me vaya por recorrer o alguna cosa, no porque siempre... En las misiones. Estaba en ese trabajo. ¿Usted es de acá de La Ceja? Yo soy de acá, aquí nací en esta casa. Esta casa era de la familia, sí. Cuéntenos a ver. Que leí ahí que dice la perfumería, ¿por qué es lo de la perfumería? Lo de la perfumería era porque esto era una fábrica de perfumes antes de comprar mi papá. Entonces cuando el papá compró ya no estaban sino las tapias, porque la fábrica la habían pasado a Medellín. ¿Y a usted le tocó conocer eso? No. Sí. Papá era el que nos contaba que todos estos vallecitos y todo esto por aquí era sembrado de narcisos, azucenas, rosas, para ellos fabricar el perfume. Bueno, y cuando ya era de su papá, y cuando usted pues... Cuando papá compró no eran sino las tapias, y mi papá las fue tapando al tiempo que fue haciendo la familia, que se le fue creciendo la familia, la arregló en 4 piezas. ¿Y siempre han vivido acá? Y yo pues hasta aquí estoy la última. ¿Los otros hermanos suyos? Los otros hermanos míos ya todos tienen sus casas, se fueron, vendieron lo que les tocó, porque cuando papá esto sí era finca, ahora no es sino la mera casa. Cuando papá sí era finca. Era más grande. Sí. ¿Y de qué se acuerda usted por acá de hace años? Cuando usted estaba así como la niña, a ver, ¿de qué se acuerda? Era carretera destapada, era carretera, camino de herradura, toda la gente bajaba a pie y subía a pie, más bueno. ¿Venían de dónde? ¿De Abejorral? De Abejorral, de San José, del Guayco, de por allá, de todos esos lados. Me imagino que de aquí a La Ceja se demoraban mucho, porque siempre una hora a pie. ¿Y le tocaba ir mucho a usted? A mí me tocó estudiar en el Colegio María Auxiliadora. ¿Y viajaba bien? Y íbamos diario, veníamos, subíamos a almorzar y volvíamos y bajamos a la 1. Nos largaban a las 11 y volvíamos a entrar a la 1. Y en esas 2 horas nosotros chiquitos corríamos mucho y subíamos, y mi mamá iba y nos encontraba en la mitad del camino con el almuerzo. Eran todos los problemas de nosotros chiquitos, pero pasábamos muy bueno. ¿Y jugaban por aquí, por estas mangas y todo? No, dígame que a veces no íbamos a la escuela y no que nos quedábamos por aquellos montes comiendo mortiños. Y rayanes, ¿cierto? Que eso es muy rico. Comiendo mortiño y cogiendo moras, lo mismo por aquella valle abajo. ¿Y no les hablaban mucho por aquí de los sustos, de los espantos, no? No nos daba miedo de eso, y aunque nos asustaran tampoco nos daba miedo. Pero es que... No nos daba miedo. Eso era como una forma de que los papás... De poderlo tener a uno en la casa, es decir, te pasas para allá, que allá sale el espanto, que te salió un susto. No, nunca nos dio miedo así de los asustos, no. Pero sí oía hablar de ellos. Sí. Nosotros mismos hacíamos los asustos. ¿Cómo nos hacía?
Ah, pues a veces que nos tocaba levantarnos, aquí no habían baños, teníamos que ir por allá al solar afuera. Claro, una platanera. Y una vez mi hermano, el más grande, se puso una sábana así y se fue a asustar al otro. Y el otro, como lo vio salir, el que estaba haciendo la necesidad, cogió un palo y le pegó bien duro. Salió chillando, entonces ya sabíamos que eran los asustos nosotros mismos. ¿Y de qué más se acuerda por acá? Entonces, pues de los niños de su época, las casas... No, pasábamos muy rico. ¿Habían casas acá Sí, cercanas? habían 4 casas, allí en La Esperanza, que ya la tumbaron. Sí. La casa que sigue aquí, que todavía está. Y otra casita que estaba allí, que la tumbaron, ya volvieron a hacer otra nueva ahí. Con eso éramos bastantes muchachitos por aquí, jugábamos muy bueno. Las cositas que nos traían los domingos, las juntamos todas y nos llevamos allá arriba a un monte que hay ahora, una casa. Ahí nos poníamos a jugar, a hacer columpios, a rodarlos por la falda bajo en costales. Eso eran todos los chiquitos nosotros por aquí. Pero los columpios pues era con un rejo de la casa que lo ponían de un palo, sí, ¿cierto? con lazos, Con nosotros lazos. mismos. Y el mataculín. Y el matacolino era todo. Lo pasamos. Doña Aurora, bueno, usted sí se debe acordar, o a usted sí le deben de haber contado, que lo que hemos pues como mirado es que nos cuentan que la ceja nació precisamente por acá, que por acá era donde iba a ser la ceja, no sé si en este sector o más hacia abajo. No, ¿Qué? yo recuerdo que pues de mi niñez siempre he sido allá. La iglesia grande ya la habían hecho también cuando yo ya estaba grande, porque la primera capillita es ahora la que es ahora la capillita que está al lado de abajo. Y no... Que las primeras casas de la ceja se construyeron en el Tambo, ¿no ha oído hablar de eso? Ah, sí, primeras casas sí, pero eran todas salteadas, Sí. porque la gente bajaba era de por allí y descansaban por aquí con los animales. Los Con las animales mulas. los dejaban por aquí encerrados un día o 2 y viajaban hasta Medellín con las mulas y los caballos. ¿Y qué casas de esas se acuerda usted que pues, No, es que ya le hubieran la contado? única vieja que está es esta y la de allí donde Don Gonzalo, De las más viejas de por de las acá. más viejas de por aquí, ¿Y cuál es la Don Gonzalo? allá arriba en el montecito. Ah, más para allá. Mm. Ah, bueno. Son las únicas viejas, porque la de Don Ajemiro ya la remudaron, pues ya le pusieron un palacio. Mm. Y las del Tambo también ya la remudaron todas. Podríamos decir entonces que estas casas eran posadas de arrieros. En Estas esa- eran posadas de arrieros. El gallinazo y el gual se pusieron a postar, el gallinazo a la cumbre y el gual a revoletear. Vení gallinazo, Vení, vení, por media botella que tengo gallinazo, vení, vení, por una botella que tengo aquí, vení gallinazo, vení, vení, por otra botella que tengo aquí. En el centro educativo me encuentro con la profesora, con la rectora, que le doy el saludo de bienvenida Muchas a nuestro gracias. programa. Gracias. ¿Cómo es el nombre del centro educativo? El centro educativo es reconocido a nivel de la ceja con el nombre Centro Educativo Rural El Tambo. ¿Hace cuántos años funciona este centro educativo? El centro educativo funciona desde 1975 y fue ya oficializado en 1981. ¿Cuántos niños tiene usted acá en la institución? En la actualidad contamos con una población escolar de 158 niños distribuidos desde preescolar a quinto de primaria. ¿Y quiénes le colaboran? ¿Qué planta de docentes? Tenemos una planta de docentes de 6 educadores. Entre los 6 educadores yo realizo las funciones de administrativo y soy docente también de grado quinto. Bueno, ¿y qué conoce usted acá de esta parte de la ceja, del Tambo, de esta vereda? De la vereda, a ver, la vereda es una vereda conformada por familias que en su totalidad son agregados pues, a fincas, son mayordomos, viene mucha población también de la zona
urbana, tenemos población desde la salida para Río Negro, la salida para Medellín y los barrios aledaños aquí a la vereda. La vereda es una localidad que vive de la lechería, vive de son mayordomos y hay mucho padre de familia que trabaja en los cultivos de flores. Bueno, y vamos a tratar de hablar con don Pedro y con las personas que donaron estos terrenos para la construcción de la... A ver, los terrenos fueron donados por el municipio inicialmente. Don Pedro ha sido una persona comprometida desde los inicios de la escuela, hasta el día de hoy es la mano derecha. También la señora Aurora Osorio participó pues del inicio de la escuela. Y los señores pues que ya fallecieron, que fue el señor Jaime Bernal y su hermano. Bueno, profesora, muchas gracias por participar en nuestro programa. A ustedes, muy queridos. Las sociedades se van organizando en las zonas geográficas donde se asientan, alrededor de los recursos naturales que les proveen el sustento diario, no solo en alimentos para el autoconsumo, intercambio y comercialización, sino de la riqueza minera, hidrológica, forestal y animal. Estos recursos son utilizados en el fortalecimiento del grupo social que interactúan en ese lugar. En el Tambo pues hemos encontrado de todo, en la escuela, hemos hablado con las personas más antiguas. Aquí nos encontramos en una de estas fincas hermosas, muy bien cuidadas del sector, con doña Alba Lucía Arias y don Guillermo Valencia, que me da mucho gusto poderlos presentar a través de nuestro programa. Muchas gracias. Gracias. Cuéntenme pues, ¿cuánto hace que viven ustedes acá en el sector? Doña Alba Lucía es de Abejorral, pero hace muchos años vive acá en La Ceja. Sí, señor, vea. Yo soy de Abejorral, inclusive yo vine acá pequeña, por ahí de unos 10 años, vine como en 1950. Entonces, prácticamente yo me creo de acá de La Ceja. Aquí me levanté, aquí hice mis estudios y luego más tarde ya me conocí con el que hoy en día es mi esposo. Con don Guillermo. Eso, ya fuimos novios y fuimos novios como 5 años y ya nos casamos, entonces vivimos aquí en La Ceja, ¿cierto? Ya luego más tarde, nosotros vivíamos en San Cayetano, ahí levantamos los hijos, todos los hijos se recogieron ahí de lo más de bellos, muy adorados todos mis muchachos, nos faltó uno de los hijos, entonces debido a que nos faltó uno de los hijos, nosotros nos pusimos muy tristes. Y entonces ya optamos por venirnos de San Cayetano. Y en esos entonces se había muerto la mamá de mi esposo. Entonces se murió la mamá de ella, entonces yo le dije a él, ay, qué bueno, mijo, que te quedaras de pronto con esa casita. Me dijo, yo voy a bregar a ver si de pronto la compro a papá, a comprarle a los herederos. Y le compramos a los herederos, ya le compramos la casita, entonces yo le decía a él, si me vas a llevar para a mí me aterraba pues vivir en el campo, sino que yo no quería venirme en San Cayetano, entonces yo le decía a él, si me vas a llevar, me llevas para una casita bonita, porque esta casita era de las de ahora tiempos. Inclusive nosotros la tenemos en una fotico y todo. Estas casas eran de las antiguas, de las casitas de arado, de un palo de aguacates, un palito de guayabas que tenemos aquí que no falta, donde vivían un par de viejitos que eran mis suegros. Los papás de don Guillermo. Eso, entonces murió la viejita, entonces quedó ya el viejito, entonces ya él le compró al viejito y dijo, yo le voy a hacer, mi hija, una casa bien bonita para que nos vengamos a vivir acá. Y nos vinimos hace por ahí 14 años yo creo. Entonces aquí estamos hace ya 14 años y vivimos muy bueno porque a los vecinos son adorados. Esto es un paisaje muy hermoso, usted se levanta por aquí por la mañana y lo despiertan son los pájaros. Tenemos hasta pájaros propios porque tenemos un nido por acá encima. Claro, y los guayabos. Pájaros, los guayabos, los vecinos son todos muy queridos, la gente es admirable y respira uno el aire puro y estamos entre el pueblo
y el campo. Y fuera de eso, tenemos el privilegio y la grandeza de Dios que Dios nos dio de tener aquí el trabajo. Eso es muy importante. Y don Guillermo, a ver, usted que es de acá del Tambo, ¿de qué se acuerda cuando estaba por acá pequeño? Ah, que me acuerde, sí, de pronto me acuerdo cuando me tocaba ir a la escuela. Yo estudié en la escuela Justo Pastor Mejía y me tocaba irme de aquí a las 6:30, 7 de la mañana, pero la carretera era destapada y a todos nos tocó pues de todas maneras, porque todos mis hermanos nacimos aquí en esta casa. Acá nacimos nosotros. Mi papá, recuerdo que mi papá se iba para Manizales caminando a coger café para él anexarle una piececita más a la casa. Bueno, de eso me acuerdo mucho, y me acuerdo de los vecinos de por acá mucho, que en este momento no está sino, creo que la señora Aurora, que es la mamá de Conrado, y Nina y Emma. Me acuerdo que son pues como fundadores del Tambo, porque yo tengo en este momento 69 años, y ese tiempo lo viví aquí, retirado sí de la vereda, me fui hacia el parque, 30 años más o menos después de que me casé. Después de que me casó. Pero en esa época de niño, bueno, el Tambo eran poquitas casas. Sí, Ay, contale cómo sí, era el Tambo eran poquitas casas. Que era esto lleno de piedras. Ah, sí, eso era carretera destapada. Cuando éramos novios, es que esto era lejísimos de venir de La Ceja aquí. Era muy eso lejos. Era eterno. Y él me decía, no, nosotros pues nos ¿Ustedes contábamos... venían de noche por ahí No, todo? yo no, se venía Sí, claro, a mí él. me tocaba. Pero recién casados, nosotros vivimos aquí recién casados, al día que nos casamos nos vinimos para acá. Y Claro. pasamos a luna de miel aquí al ladito de la suegra en una piecita que había ahí. Y nos íbamos por aquí para misa, nos íbamos a las 5 de la mañana, nos íbamos rezando el rosario para misa, en un pedrero, eso era un montón de piedra y una cosa Sí, eso era horrible, destapado, ¿cierto? todo, sí. Nos daba susto, es que eso era por aquí. No, y las ¿Y usted casas vivía poquitas casas. Ya casado, yo vivía, Pero de novia, cuando estaba de novia... vivía en San Cayetano, Entonces él iba a hacer hacerme la visita allá. todos los días, ¿o no? Iba No. que los lunes. No, eso era para lunes ir y cada 2 jueves. días. Había que repartir la semana a las novias, a todas las que eran, los que habían. Entonces me acuerdo cuántas veces iba a donde, ya creo que 2 en la semana. Los lunes y los jueves. Ay, los domingos. Y los domingos, nos claro, veíamos. sí. Pero los dejaban conversar hasta tarde, ¿o no? No, 9 de la noche máximo. A las 8 ya estaba la suegra llamando la novia. Bueno, ustedes ahora tienen una comercializadora de flores. Cuéntenos sobre esa comercializadora. Ahora tenemos una comercializadora que nació en la siguiente forma. Teníamos a un hijo que llamaba Luis Carlos, el segundo hijo del matrimonio. Entonces él en el 90 estaba estudiando y empezó con una señora que la llamó de Barranquilla Estudiaba agronomía. a llevarle una cajita de flor. Y un amigo de él que salió con él del colegio se fue a estudiar a Cartagena. Le propuso que le enviara a él flor y que él montaba una floristería allá, en Cartagena. Un señor René Ceballos. Entonces el muchacho se animó mucho, pero se tenía que ir a esperar 2 o 3 horas que en la floristería le vendieran 50 paquetes de flor, de la que sobraba, de la sobrante. Entonces el muchacho me solicitó a mí y a la mamá que por qué no le comprábamos un carrito por medio del banco. Y hicimos un préstamo en el banco, le compramos el carrito al muchacho. Cuando él empezó el negocio en forma con el amigo en Cartagena, nosotros teníamos una natillera con los vecinos. Esa plata de la natillera se la prestábamos a la gente a barato, a un interés muy bajo. Entonces a él nos tocaba prestarle plata para mover la flor. ¿Qué pasó? Que cuando él le tenía que subir, no sé si era 20 pesos o 10 pesos al ramo para enviárselo al señor para podernos pagar los intereses. En cierto caso llegó el muchacho, amigo de él, y vino a La Ceja y vio que la flor valía a tal precio en la floristería y que él le estaba recargando los 10 centavos. Entonces le dijo que lo estaba tumbando, que ese negocio no le servía a él así. Entonces él le dijo al amigo, pero mira que mi papá y mi mamá me prestan la plata para poder surtir, porque nosotros no tenemos principal. Entonces
el muchacho no le quiso seguir comprando la flor. Nuestro hijo nos dijo, va a tener que aprender a manejar usted, porque ese carro lo va a tener que pagar usted. Yo me voy a ir a trabajar, yo no sé a dónde, A la floristería. para conseguirme la comida y tal cosa. Ese muchacho se me quitó. Entonces, yo le dije, pues vamos a ver qué hacemos. Entonces me dejó el carrito instalado en 2 floristerías para manejar, para moverle flores y tal y pascual. Era un carrito, una Lu 1600. Y él se colocó en la floristería La Montaña. Él era el agrónomo, el tecnólogo de la floristería La Montaña. Y como eso se manejaba todo, entonces de Barranquilla alguien llamó un día. Dijo que si vendían flor nacional. Dijo, no venden, no se despacha la floristería, pero yo si quiere le despacho. Y ahí se inició el negocio. Y así Empezó a Así despachar empezamos. él. Se desvinculó del muchacho que habían montado el negocio juntos. Y se desvinculó él y ya empezó a trabajar solo y empezó a trabajar para Barranquilla. Don Ricardo Botero fue el gestor de esta gran obra. Él donó estos terrenos y las casas para que la gente más pobre del municipio de La Ceja pues viviera en ellas. Aún viven muchas de esas personas que en ese tiempo las habitaron, y tiene ya una junta administradora a través de la Sociedad San Vicente de Paúl. Vamos a hablar con los de la junta administradora, vamos a hablar con los habitantes de estas casas y del sector para que nos cuenten historias del barrio San Vicente y del municipio de La Ceja. Bienvenidos todos a nuestro programa. San Vicente es un sector de vivienda de interés social administradas por la Sociedad San Vicente de Paúl del municipio de La Ceja. En esta oportunidad, el programa Recorriendo La Ceja va a visitar y entrevistar a los beneficiarios que habitan algunas de las casas ubicadas en las carreras 21 Marulanda y 22 Villa, y en las calles 15 San Vicente y 16 San Juan. La Sociedad San Vicente de Paúl es una organización a nivel mundial. Está constituida por conferencias en los municipios. Por ejemplo, en La Ceja la conferencia es la conferencia de San José, municipio de La Ceja, pero adscrita a la Sociedad San Vicente de Paúl, que es a nivel mundial. El programa está dedicado más que todo para las personas de escasos recursos económicos, como dije antes, y sobre todo para las personas que no poseen vivienda y que tienen de pronto dificultades. De hecho, las personas que en este momento están dentro de la conferencia de San José del municipio de La Ceja son personas que carecen de vivienda y que no tienen los suficientes recursos económicos como para pagar un arriendo un poco más costoso. Estamos hablando de cuántas viviendas. En el momento tenemos aproximadamente unas 70 viviendas, de las cuales hay un 40%, ya que por el paso del tiempo, por el mal uso y por el mal mantenimiento que los mismos beneficiados le han dado, ya están muy acabadas. Para una familia que quiera ser beneficiada a través de este proyecto, ¿cuáles son los requisitos? Según el reglamento de la institución, la persona hace una solicitud, la solicitud reposa en el archivo de la oficina, inmediatamente resulta pues la casa o resulta alguna pieza que tengamos disponible, entonces miramos las solicitudes, se estudian por ahí más o menos unas 10, de las cuales se escogen 5, de las 5 ya se va a hacer un domicilio que lo hace una comisión de la Junta
Hay una comisión en la Junta que está encargada de hacer esos domicilios con el fin de detectar y hacer un diagnóstico sobre la verdadera necesidad que tiene la familia, porque hemos notado que en todo lo que concierne a la pastoral social, hay veces que las personas omiten muchos datos y sobre todo hay una cosa muy importante, hay personas que tratan de mentirle a la institución. Entonces precisamente a través por lo anterior es que nosotros hacemos los domicilios. Una vez se hace el domicilio, entonces se escoge entre las 5 personas la familia más necesitada, la familia más vulnerable. Entonces ya se empieza a hacer el procedimiento de adjudicación de la vivienda, que consiste en que la persona se dirija a la oficina, allá se le hace un contrato de arrendamiento y luego se le adjudica la pieza o la casa o el inmueble que esté disponible en el momento. Entre los requisitos está que sea del municipio de La Ceja. No se requiere necesariamente que sea de La Ceja, inclusive tampoco influye ningún partido político ni ninguna religión de ninguna clase, no. Simplemente en este momento, según las directrices del Consejo Departamental, se está optando es por beneficiar a madres cabezas de familia y que estén levantando niños. Ya como en años anteriores, la Sociedad San Vicente de Paúl no está amparando personas de la tercera edad, ni personas mayores que iban solas. Simplemente, como le digo, se están beneficiando en primer lugar estas personas, familias que están levantando hijos. Bueno, ya nos explicó los requisitos para ingresar a una de estas viviendas. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se puede retirar una familia o una persona de estas viviendas o de estas piezas? ¿Se les puede retirar el beneficio? Sí. Bueno, en primer lugar, se le retira el beneficio cuando la persona no cumple con la cuota moderadora. ¿Qué es de cuánto? Eso oscila entre 5.000 y 50.000 pesos, que es lo que en este momento están pagando. Hay algunas otras casas, las que se han remodelado últimamente. Estas casas se han alquilado, se han dado en alquiler comercial, pero un alquiler que no sobrepasa ni es igual al canon de arrendamiento que tenemos últimamente aquí en el municipio, sino que es un poco más favorable. Por decir algo, esas casas se alquilan en 150.000 pesos. La casa más cara que nosotros tenemos en este momento alquilada es una casa en 140.000 pesos, que es una persona que no tiene que ver nada como beneficiada de la institución, sino que paga un arriendo comercial, pero que también tienen necesidad y que de pronto sus ingresos económicos no son lo suficientemente altos. Otro de los factores, otra de las causales para que pierda el derecho de beneficiado es cuando hay falta de convivencia, entre la misma comunidad, con los vecinos, cuando la persona ya lleva muchos años de estar viviendo. En las otras conferencias que tenemos, yo soy el presidente del Consejo Zonal, a mí me toca atender toda la zona del oriente antioqueño, y he podido detectar en las visitas que he hecho a otros municipios, y es que en ningún municipio que manejan el plan de vivienda admiten una familia más de 5 años. ¿Y aquí hasta cuánto tiempo nos dejan? Aquí hay familias que llevan 40, 45 y 50 años. En este momento, por ejemplo, tenemos personas en la Sociedad San Vicente de Paúl en La Ceja, señoras que llegaron de 7 años y están de 67, 70 años. Y precisamente en este momento tenemos un poquito de dificultades con algunas familias porque estamos aplicando el Estatuto Nacional y es el que no podemos dejar permanecer estas familias que llevan más de 15 años en la institución. Entonces, en este momento se están mandando las comunicaciones y eso ha creado una crisis un poquito violenta porque la gente no acepta. Es decir, la intención de la Sociedad San Vicente de Paúl es que la gente cuando entre a San Vicente se promueva. Pero en este momento nosotros podemos observar de que la mayoría de la gente que está ahí, en el momento que vaya a salir, va a salir más pobre de lo que entró. Y entonces esa no es pues la política de la Sociedad San Vicente de Paúl. La política es que la gente se promueva, que la gente salga mejor de como entró. Pero si la gente pasa más de 20 años en una casa, entonces ya se sienten propietarios de ella, entonces eso no les impulsa en ningún momento a que se superen ni a que salgan un poquito adelante. Bueno, eso es lo que nosotros queremos a través de este nuevo programa, Recorriendo La Ceja, resaltar
esa labor social que a través de la Sociedad San Vicente de Paúl vienen realizando acá, reconocimiento a toda la Junta, a Sergio, y hagámosle el reconocimiento a quienes fueron los gestores, los primeros fundadores de este proyecto tan bonito que ha sido ejemplo a nivel nacional. Uno de los pioneros en esta institución, y que de hecho a él se le agradecen y muchas de las viviendas que obsequió, fue don Ricardo Botero. También está una familia Bernal, una familia Ángel, e incluso en algunas de las casas que tenemos en la institución hay algunas placas pequeñas que están como en reconocimiento a los donantes. Y por la parte de San Cayetano, que disponemos alrededor de unas 10 viviendas, estas fueron donadas todas en su totalidad por don Mauro Gallego, un señor también que tuvo que ver mucho con la sociedad, que fue un gran benefactor. Hace aproximadamente por ahí unos 18 o 19 años, también don Gerardo Álvarez y don Mario León Cardona, que hicieron la fiesta patronal en La Ceja, la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen. Ellos pidieron a la Sociedad San Vicente de Paúl que les otorgara un terreno que había en la parte de San Cayetano, y allí hicieron unas viviendas. Ellos costearon toda la construcción de las viviendas, y allí hay unas partes, unas personas que están ocupando las viviendas, pero que se apoderaron de las viviendas. Las viviendas de San Vicente son construidas con unos diseños sencillos y pintadas del mismo color. Las personas que las habitan se sienten orgullosas de vivir en ese sector. A doña Nubia Chica le tocó la época en la cual los novios estaban en la sala separados por sus padres. Se añade que en muchas ocasiones el novio no podía entrar a la casa y era atendido por la novia en la ventana de su casa. Bueno, cuénteme un poquito de don Esteban Zuluaga, que fue un gran trovador y que perteneció a las Fuerzas Armadas. ¿Qué grado tenía él? Él tenía el grado de sargento viceprimero. Sí. Sí, era una persona muy dedicada a la humanidad, a ayudar, a trabajar y a todo, porque él estaba en todo. Él en la casa lo que estaba era únicamente que llegaba a buscar su comida y nada más, y estando muchas veces comiendo, que vea que lo necesitan en tal parte, que tiene que, y ahí mismo dejaba la comida y iba saliendo. ¿Y dónde prestó el servicio? Él prestó el servicio en muchas partes. Él estuvo en Río Negro, Guarne, El Peñol, San Carlos. A él lo mandaban a distintas partes. Estuvo en Urabá, no me recuerdo cómo se llama eso por allá. ¿Y usted con su familia se iba para todas esas poblaciones? ¿O? No, estuvimos en Boyacá. A él lo trasladaron primero, muy recién, lo trasladaron a Bogotá, y allá de Bogotá lo pasaron a Boyacá. Entonces por allá sí estuvimos juntos, pero ya después no, porque resulta que lo poco que uno tenía valía más el traslado que lo que llevaba. El trasteo. El trasteo, y me tocó una época demasiado dura,
porque cuando eso era que estaba este señor que le decían Tiro Fijo, él vivía en Chiquinquirá. Y estaba en todo su apogeo. Estaba en todo su apogeo. Entonces allá, mejor dicho, cuando nosotros llegamos allá el otro día de haber llegado a Boyacá, resulta de que lo trasladaron, la orden que se tenía que trasladar a Pesca a Boyacá. Se gastaba más de un día para ir allá. Bueno, él salió. Yo quedé como un pato acabado de sacar del lago. ¿Con cuántos hijos? Con 4 hijos. Con 4 hijos. Sin nada. El equipaje de nosotros eran 4 cajitas. Bueno, era un pueblo, pues nosotros vivimos, como decir, sí, un pueblo ahí cerquita de Tunja. Entonces quedaba 15 minutos, se llamaba El Topo. Llegamos allá y sí, él consiguió una casita, pero resulta que allá no hay agua, allá se sufre mucho en Boyacá por el agua. Entonces tocaba salir a esperar que subiera un carro tanque para que le diera una olladita de agua, una vasijita por ahí de agua. Era muy difícil todo. No, pues difícil todo lo que se quiera. Y el frío tan impresionante de esa tierra. La tierra era de 10 grados bajo cero la temperatura. Entonces era uno emparamado a toda hora y esos niños, pues mejor dicho, usted no se imagina uno salir de aquí con 4 cajas y cuatro niños. Claro, esa es la vida de cuando don Esteban era policía. Y cuando, en su época de trovador, usted, cuando era novia de él, ¿ya trovaba o cuando se dio cuenta que trovó? No, él vino a trovar después de que ya él era policía, él ya pertenecía a las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Y hacían festivales acá en la casa o dónde? No, en la casa no, en el parque, en distintas partes. No, claro, cuando querían o cuando llegaban compañeros se sentaban y cogían ese tiple y eso, mejor dicho, prendían pues la... ¿Y usted lo acompañaba a los festivales de la trova, no? No, yo no lo acompañaba porque la obligación era muy grande. ¿Cuántos hijos? 11 hijos. 11. 11 y una pobreza muy regular. Sí. Usted sabe que anteriormente no era como ahora. Claro. Sí, anteriormente era muy difícil la vida y además de eso pues que él también, por ejemplo, la mamá era viuda y le ayudaba también. Entonces, no, y una sola persona trabajando. Y él no quiso cuando nos casamos que yo trabajara, no, dijo que no. Que si él no era capaz de mantener una mujer, que no se había casado. Que no se había casado. Que no se había casado. Dije, bueno, mira, ¿qué vamos a hacer pues? ¿Y los dos son de acá de La Ceja? No, él es del Carmen de Viboral. ¿Y usted sí es de...? Sí, yo soy de acá de La Ceja. ¿Y cómo se conocieron? ¿Dónde? Nosotros nos conocimos acá por una gente que vivía acá en San Vicente, en las casas de San Vicente. Entonces había una niña ahí que era muy amiga mía y un día salía con ella y resulta que esta niña era conocida de él y entonces se arrimó y estuvimos ahí conversando pues con él y ya desde ahí empezó a echarle el ojo. A echarme cuentos y hasta que me convenció, ¿no? Después de eso lo trasladaron también a Santa Bárbara, a este otro, ¿cómo se llama? Pero cuando él echó el ojo, ¿ya era policía o no era? Sí, era policía, sí, él era policía. Y trabajaba acá en La Ceja. ¿Y qué decía su mamá y su papá? No, yo no pasaba por eso. ¿Qué tal con un policía? ¿Qué tal con un policía, por Dios? Que ni riesgos. No, yo me casé, pero me casé a disgusto. No, yo no fueron a gusto ninguno. No, que era eso, que como iba a cometer esa calaverada, que mirara. Y dije yo, no, ¿qué vamos a hacer pues? ¿Y cuántos años duraron de novios? Duramos como más o menos 4 años. Entonces él venía del Carmen a hacerle la visita. No, él lo trasladaban cuando en ese tiempo ya él pertenecía a las Fuerzas Armadas, cuando eso ya era otra cosa muy distinta, no era como antes que la policía la buscaba el mismo municipio. Entonces a usted le tocó el noviazgo por la ventana y todo eso. Ah, sí, muy mejor dicho, sí, al pie de uno, porque no vaya a creer que era que lo abandonaba en un momento. Sí. Pero venga, cuénteme entonces, su mamá y su papá no les gustaba que fuera novia de don Esteban. No. Mi papá en ningún momento aceptó pues
Pues me contaban que hasta la habían desheredado y todo. Ah, sí. Ah, también. Ah, no, entonces usted se la sabe todas. Cuénteme a ver sí, cómo a mí fue me eso. desheredaron. Qué pena, pero las cosas son así. Sí. ¿Y sí, qué? les dieron a todos los hijos, éramos siete hijos. Y entonces, única hija mujer. Y me desheredaron. Cuando ya vieron a mi mamá grave, vino mi papá y les aseguró a los hijos. Me dejó viendo, pero bueno, ¿qué más vamos a hacer? Pero la desheredaron por eso, por ese novio. Sí, por haberme casado yo así. Y debido a la miseria, porque la verdad que a nosotros nos tocó pues mucha miseria, cuando eso, el sueldo era un sueldo muy demasiado malito, Sí, digámoslo claro. así, y entonces para comer dos familias no daba, eso no daba. Bueno, doña Nubia, cuénteme, pues aquí estamos, es la tradición oral y ustedes que son mayores pues se acuerdan de más cosas. ¿Qué se acuerda usted de la época de la ceja antigua, de la edad de cuando usted era niña? No, de la ceja antigua, esta parte no es ni la sombra. Claro, me imagino esto no es ni la sombra. Esto acá donde estábamos nosotros, estas son unas casas sin terminar. Esto cuando mi papá compró esta casa acá, esto era digamos un rancho. Esto era un rancho así, ahí, ni tenía ventana, ni tenía nada, ni pisos, ni nada. Esto era una cosa así, ni luz, ni nada. La gente anteriormente vivía como muy así, de cualquier manera. ¿Y esto eran mangas por acá? Sí, esto era puras mangas, esto por acá hasta otro lado, no habían casas. Eso, mucho lo que había ahí era como lo que le decimos nosotros huertas, era puras plataneras. Plataneras. Plataneras, y eso era plataneras, y eso era árboles, y eso era cercado ahí como con alambre, eso no voy a creer. Y aquí de la esquina de la quebrada, que decimos nosotros, eso era puros borracheros, puros palos de borracheros al lado y lado, eso no habían casas, y no, eso era feísimo. Entonces le tocó la época de madrugar a moler para las arepas y todo eso. Sí, a mí me tocaba pelar ¿A el qué horas? maíz, me tocaba levantarme muy temprano, pero entonces también me acostaba muy tarde porque fuera de eso, pues me acostaba por allá a la 1 de la mañana, me gustaba mucho uno con toda esa familia, bregar, hacerse algún pesito, porque usted sabe que la situación no era tan buena, entonces, mejor dicho, yo pues hacía mucha cuestión, tenía mi máquina de coser, pegaba cierres, hacía pantalones, hacía camisas, hacía ropita. Y claro, que dígame, ¿cuándo mucho uno con 11 hijos? Con 11 hijos. Con 11 hijos, entonces a eso se deberá toda mi ceguera. Muy contenta de este reencuentro. Tuvimos, sí, la oportunidad hace mucho tiempo de conocernos gracias a la trova y bueno, pues ahorita vuelve el destino a permitirnos este encuentro. ¿No volviste a trovar? Hace muchos años que no he vuelto a participar en festivales ni a trovar tampoco, pues así en presentaciones. Realmente es una situación que se va apartando un poco de la vida de uno por otras situaciones que llegan, el estudio, las hijas, las ocupaciones, el desempeño de otras funciones ya que no le permiten a uno el tiempo para estar disfrutando o reconociendo pues ese arte de la trova. Bueno, pero ¿por qué no nos cuenta? A ver, aquí lo que pretendemos a través de nuestro programa es encontrar todos estos valores que de pronto no todo el mundo lo conoce en el municipio de La Ceja. ¿De dónde viene ese gusto por la trova? ¿A quién le aprendió? Y fuiste una excelente trovadora, es que yo me acuerdo que eras ganadora de festivales y todo eso. Sí, Jair, el amor por la trova pues lo obtuve de mi papá, un personaje también en la trova, Esteban Zuluaga Cardona, el trovador del Oriente, un hombre que llevaba la trova en las venas, que vibraba con ella, que la disfrutaba pues a plenitud. Mi papá empezó pues con sus presentaciones artísticas
y antes que yo resultó que mi hermano menor era trovador también. Entonces ellos salían, hacían sus presentaciones, estaban en los festivales, y tal vez a raíz de eso pues yo empecé a reconocerme o a entender que me gustaba la trova y que tenía la facilidad para hacerlo. Algún día que mi papá llegó de un festival de la trova en Manizales, yo le dije: papá, yo puedo trovar, yo soy capaz de trovar. Y entonces él me dijo: ah, bueno. Y entonces empezamos, y a partir de ahí me descubrió. Tenía yo, estaba casi a cumplir los 13 años, y ahí empezó como toda la historia de la trova en Nidia, Dori Zuluaga, que el primer festival al que participé precisamente fue uno que hicieron acá en La Ceja, en el Capiro, que era una finca que ahorita se llama, donde ahorita funciona la Clínica de Oriente. Entonces allá se llamó el primer Festival de la Trova del Capiro, y como lo gané yo, entonces yo no tenía nombre artístico, que también sabes que es muy usual que todos los trovadores tengamos nuestro nombre artístico. Entonces, como yo gané ese Festival de la Trova, el primer Festival de la Trova del Capiro, decidieron, y mi papá decidió dejarme el nombre artístico La Reina del Capiro. Entonces ahí del Capiro se inicia la historia de la trova para mí. De ahí, como Reina del Capiro, te presentaste en varios festivales. Yo te llevé a unos que hicimos en el Retiro, y nos encontramos en varios festivales, en Cocorná. Bueno, la situación de los festivales vino, después participé en el primer Festival Infantil Nacional de la Trova, allí quedé de princesa. Fue una experiencia maravillosa porque era la primera vez que se hacía ese festival, y que en medio de aproximadamente unos 50 niños estaba yo como mujer. Entonces esa ocasión tuve el tercer premio, el tercer puesto. Después estuve en festivales de municipios, festivales que se hicieron a nivel regional, a nivel departamental. Estuve pues en el Retiro en varias ocasiones en el Festival de la Trova, que se hacía en el marco de la fiesta de los negritos. En varias ocasiones ocupé el primer puesto en ese Festival de la Trova. He participado también en los festivales de la trova que se hacían acá en la Feria del Toldo y de las Flores. También en varios de ellos ocupé el primer puesto. Estuve en Apartado, en un festival que se hizo también con el propósito de conmemorar los 15 años de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Urabá. Allí estuve con varios trovadores, estuvimos aproximadamente unos 20, y también quedé de reina de la trova en Urabá. Y eso pues me posibilitó volver nuevamente a la región, invitada por la alcaldía, por la Asociación de Ingenieros, a hacer varias presentaciones dentro de los festejos que ellos estaban celebrando. He estado también participando en los festivales de la trova en Manizales, en Cartago. Estuve presentándome en Sábados Felices. Sí. ¿Trovaste en Sábados Trové Felices? En Sábados Felices. Estuve también en el Festival Nacional de la Trova, y fue tal vez una de las situaciones que ya empieza como a apartarlo aún un poco, y es que no podemos desconocer que este es un gremio muy, muy machista, definitivamente, el de los trovadores. Entonces, lo que se vive, lo que se vibra en esos festivales es de verdad una cosa que solo el que lo vive allá sabe lo que ocurre. Casi que en el último festival que pienso yo que participé fue en un festival nacional, donde se realizaron las eliminatorias en diferentes municipios. Una de ellas inclusive la realizamos acá en La Ceja, y en ese festival llegué hasta la semifinal del Festival Nacional de la Trova. Ya después no volví a participar en festivales. Ha sido realmente poca la participación que he tenido en presentaciones, porque ya después llegaron las hijas. Tengo 2 hijas
de 13 y 14 años de edad. Después el trabajo, la universidad, la familia, el viaje que hice pues para radicarme en Bogotá. ¿Y qué estabas haciendo en Bogotá? ¿En qué estabas trabajando? Bueno, en Bogotá estuve vinculada con varias entidades, casi todas de un mismo, eran del grupo Comeva, y estuve también en unas actividades independientes. Allí en Bogotá estuve estudiando, hice la segunda carrera, que fue la de trabajo social, porque ya había estudiado aquí administración municipal con la ESAP, y allá pues pude hacer el trabajo social. Fueron casi 11 años de trabajo en Bogotá, de estar viviendo pues otras experiencias diferentes precisamente a la trova, y vuelvo a retornar acá a La Ceja en julio del 2010. Terminemos la nota pues con una trova para que la gente se dé cuenta que no se te ha olvidado trovar. Saludo muy especial a mi pueblo de La Ceja, quiero enseñarle a trovar si la experiencia me deja.